Estaba a punto de rendirme cuando pregunté, Dios, ¿eres real? Fue entonces cuando mi cuerpo se estremeció y se me erizaron los pelos, y escuché. Sí. La historia que escucharás a continuación es un relato real. Los nombres de los personajes y lugares han sido cambiados para preservar la privacidad de sus autores. Si crees en milagros o has vivido alguno, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. Me acuerdo como si fuera hoy, cada detalle grabado a fuego en mi mente. Aquel pozo sin fondo de tristeza, ira y desesperación que parecía engullirme por completo. Estaba sumido en una oscuridad tan densa que ni siquiera podía ver la luz al final del túnel. Era como si estuviera preso en un calabozo emocional, sofocado por la humedad fría y opresiva que me robaba el aire de los pulmones. Cada mañana al despertar era una batalla interminable contra los demonios internos que me atormentaban sin tregua. La depresión era un monstruo hambriento, robando cualquier vestigio de alegría y esperanza que osara brotar en mi corazón. Se arrastraba sigilosamente, una sombra omnipresente que oscurecía todos los rincones de mi vida. Recuerdo días interminables en los que apenas podía levantarme de la cama, el peso de esa criatura sombría sujetándome a las sábanas como cadenas invisibles. La ira, por su parte, hervía en mis venas, una furia ciega que me impulsaba a gritar contra el mundo injusto que me rodeaba. Era un volcán en erupción constante, escupiendo llamas de resentimiento y amargura que quemaban todo a mi alrededor. Recuerdo numerosas discusiones acaloradas con seres queridos, donde palabras afiladas se lanzaban como proyectiles, hiriendo y destruyendo relaciones preciosas. Y la desesperación era lo peor de todo. Era como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida, luchando por encontrar un camino, pero siendo constantemente rechazado. Cada intento de escapar de ese enredo de emociones negativas era frustrado por callejones sin salida y puertas cerradas. La sensación de impotencia era abrumadora, como si estuviera hundiéndome en arenas movedizas, cada esfuerzo por liberarme solo me arrastraba más abajo. En esos días oscuros, me sentía un náufrago a la deriva, aferrándome a los restos de un naufragio emocional en busca de algo, cualquier cosa, que pudiera salvarme. Mis oraciones parecían resonar en el vacío, como gritos apagados en un desierto sin fin. Suplicaba, imploraba, negociaba con Dios, pero todo lo que escuchaba en respuesta era un silencio ensordecedor. Recuerdo una noche en particular, cuando la oscuridad parecía tan asfixiante que apenas podía respirar. Estaba tumbado en mi cama, acurrucado en posición fetal, abrazando mis rodillas contra el pecho mientras el frío helado de la soledad me calentaba por dentro. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro, formando un charco salado en la almohada empapada. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando me arrodillé en el suelo frío, mis piernas temblorosas apenas me sostenían. Con la voz ahogada por el llanto, clamé con todas mis fuerzas a Dios, rogando por una señal, un destello de esperanza para iluminar mi camino. Dios, si estás ahí, por favor, muéstrame una señal. Dame fuerzas para continuar, porque no sé cuánto más puedo aguantar. Me estoy ahogando en este mar de oscuridad y necesito desesperadamente un faro que me guíe de vuelta a la superficie. Mi grito de desesperación resonó en las paredes vacías de aquella habitación oscura, y por un momento, todo lo que escuché fue el silencio ensordecedor. Pero entonces, algo cambió. En esa habitación oscura y solitaria, arrodillado en el suelo frío, con mis lágrimas aún corriendo como ríos salados, ocurrió algo extraordinario. Fue sutil, casi imperceptible, pero inconfundible. Una voz. No era una voz externa, resonando a través de las paredes. Tampoco era el murmullo familiar de mi propia conciencia. Esa voz era diferente, trascendente, como si viniera de una dimensión paralela, resonando directamente en mi mente. Suave, pero distinta. Etérea, pero innegablemente presente. Sí. Una sola palabra, pero con el peso de una revelación cósmica. Fue como si ese simple monosílabo hubiera derribado todas las paredes que me aprisionaban, permitiendo que un rayo de luz celestial penetrara en la oscuridad impenetrable que me envolvía. Mi corazón se aceleró, golpeando contra mis costillas como un pájaro enjaulado intentando desesperadamente liberarse. Mis ojos se abrieron de par en par, recorriendo frenéticamente la habitación vacía en busca de la fuente de esa voz etérea. Pero no había nadie más que yo. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz ahogada por el desespero y la esperanza conflictivas que luchaban dentro de mí. Muéstrate. Silencio. Por un momento interminable, fui consumido por la duda. ¿Habría sido solo un truco cruel de mi mente fragilizada? ¿Una alucinación provocada por el agotamiento y la desesperación? Entonces,
Como si respondiera a mis preguntas interiores, la voz regresó. Esta vez, más fuerte, más presente, resonando en cada fibra de mi ser. Soy yo. No temas. Esas simples palabras fueron como un bálsamo para mi alma atormentada. Una ola de calor reconfortante recorrió mi cuerpo, alejando el frío paralizante que me consumía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza encenderse dentro de mí, una llama tenue, pero brillante. Jadeante, sequé las lágrimas de mi rostro y levanté la mirada, como si pudiera ver a través del velo que separa los reinos terrenal y divino. «Dios, ¿eres tú?» Mi voz falló, reducida a un susurro reverente. La respuesta vino con la suavidad de una brisa primaveral, pero cargada de una verdad innegable que hizo estremecer mi alma. «Sí, hijo mío. Estoy aquí». En ese momento, todas las dudas, todos los miedos e inseguridades que habían corroído mi alma durante tanto tiempo se disiparon como la niebla al amanecer. Una paz profunda, indescriptible, descendió sobre mí, envolviéndome en un abrazo reconfortante. Lágrimas de alegría brotaron en mis ojos, deslizándose libremente por mis mejillas. Reí, una risa descompasada que flotaba entre el éxtasis y el desespero restante. Pero por encima de todo, sentí una renovación, como si acabara de renacer. Esa voz, esa presencia divina, había respondido a mi pregunta más profunda: ¿Dios es real? Y él me había encontrado, incluso cuando vagaba perdido en la oscuridad más densa. En ese momento, sentí una ola de alivio recorrer mi ser, como si un rayo de luz hubiera perforado las tinieblas que me aprisionaban. Desde ese encuentro trascendental, todo cambió. La voz divina que resonó en mi mente aquella noche fatídica fue el catalizador para una transformación profunda, un verdadero renacimiento espiritual. Antes de ese momento definitorio, vagaba por este mundo como un fantasma, una cáscara vacía de un hombre atormentado por demonios internos. La depresión, la ira, la vergüenza y la ansiedad eran compañeras constantes, atadas a mí como grilletes invisibles que me mantenían prisionero en un ciclo interminable de sufrimiento. Pero cuando la voz de Dios perforó la oscuridad que me envolvía, fue como si una chispa hubiera sido encendida dentro de mí, una llama tenue, pero incandescente, iluminando un camino que apenas me atrevía a vislumbrar. Embarqué entonces en un viaje de renacimiento espiritual, decidido a dejar atrás las sombras que habían dominado mi vida durante tanto tiempo. Cada paso era una lucha contra los espectros del pasado que me acosaban, una batalla feroz para liberar mi alma de las cadenas que la aprisionaban. No fue un viaje fácil, lejos de eso. Hubo momentos de desesperación, cuando las tinieblas parecían cerrarse de nuevo a mi alrededor, amenazando con sofocar la llama recién encendida dentro de mí. Recuerdo noches interminables en vela, luchando contra los pensamientos intrusivos que insistían en arrastrarme de vuelta al abismo. Pero persistí, aferrándome a la promesa de esa voz divina como un salvavidas en un mar tempestuoso. Cada mañana, despertaba con la determinación renovada de seguir adelante, de enfrentar a los demonios que me habían atormentado durante tanto tiempo. En medio de esa batalla interior, encontré fuerzas en lugares inesperados. La naturaleza se convirtió en mi refugio, un santuario verde donde podía conectarme con la creación divina y encontrar paz momentánea. Recuerdo largas caminatas por senderos sinuosos, respirando profundamente el aire fresco cargado con el perfume de las flores silvestres, mientras permitía que la belleza natural lavara mi alma agitada. La oración también se convirtió en un pilar fundamental en este viaje. Arrodillado ante el Creador, vertía mi corazón, exponiendo mis heridas más profundas y suplicando por curación y orientación. Y, por increíble que pueda parecer, sentí la presencia reconfortante de Dios envolviéndome en un abrazo invisible, calmando mis inquietudes y renovando mis fuerzas. Gradualmente, con cada paso dado en este arduo camino, sentí que las cadenas que me aprisionaban se aflojaban. La depresión, que antes me sofocaba como un manto de plomo, comenzó a perder su agarre opresivo. La ira, que ardía en mis venas como lava incandescente, se enfrió, dando paso a una comprensión más profunda. Fue una transformación lenta y, a veces, dolorosa, como la metamorfosis de una oruga en una mariposa. Pero con cada obstáculo superado, con cada herida curada, sentí mi alma expandirse, ganando alas para volar cada vez más alto. Después de meses de lucha interior, de enfrentar a los demonios que me habían atormentado durante tanto tiempo, sentí que estaba listo para el siguiente paso en mi viaje espiritual. Como guiado por una fuerza mayor, me vi irresistiblemente atraído hacia las profundidades de un bosque sereno, un santuario natural donde la presencia divina parecía latir en cada hoja, cada rama, cada rayo de sol que penetraba el dosel verde. Fue en ese santuario vegetal sagrado donde todo cambió. Recuerdo ese día con una claridad cristalina.
El aire fresco de la mañana llevaba el aroma vigorizante de musgo y tierra húmeda, mientras los rayos del sol bailaban entre las copas de los árboles, creando un mosaico deslumbrante de luz y sombra en el suelo cubierto de hojas. Caminaba con pasos ligeros, sintiendo la conexión profunda con la naturaleza que se había convertido en mi bálsamo en los momentos más oscuros. Pero entonces, en un instante, todo cambió. Mi pie tropezó con una raíz expuesta y caí con fuerza al suelo, el impacto arrancando el aire de mis pulmones. Por un momento, quedé aturdido, con las manos arañadas por la tierra áspera, mis rodillas latiendo de dolor. Pero entonces, como movido por una fuerza superior, levanté la vista hacia el dosel sobre mí, donde los rayos del sol perforaban el follaje en un espectáculo celestial. Y fue en ese instante, mientras observaba la danza sagrada de la luz y la sombra, que sentí un llamado profundo, una urgencia abrumadora que trascendía la mera existencia física. Era como si una voz sin palabras me impulsara a actuar, a aprovechar ese momento de vulnerabilidad para conectarme con lo divino de una manera como nunca antes. Sin dudarlo, me arrodillé en el suelo húmedo del bosque, mis manos entrelazadas en una fervorosa oración. Y entonces, con cada fibra de mi ser, clamé a Dios, vertiendo mi corazón en un flujo incesante de súplicas y preguntas. Dios Todopoderoso, estoy aquí ante ti, expuesto y vulnerable. Guíame, por favor, muéstrame el camino que debo seguir. ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Cómo puedo servir a tu propósito divino? Las palabras fluían de mis labios con una urgencia febril, como si estuviera descargando todo el peso que llevaba en mis hombros. Lágrimas calientes corrían por mis mejillas, mezclándose con la tierra húmeda, mientras mi cuerpo temblaba con la intensidad de la emoción que me consumía. El silencio que siguió fue ensordecedor, puntuado solo por el susurro suave del viento entre las hojas. Pero entonces, como si en respuesta a mi clamor, sentí una presencia abrumadora envolviéndome, una energía cósmica que parecía emanar de la misma tierra bajo mis rodillas. Una paz profunda descendió sobre mí, calmando mi alma agitada y trayendo una serenidad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Fue como si todas mis preocupaciones y miedos hubieran sido barridos, dejando solo una calma cristalina en su lugar. En ese momento, sentí una conexión profunda con lo divino, como si hubiera sido envuelto por el propio manto de la creación. Y aunque ninguna voz audible resonó, sabía, en mi interior, que mis oraciones habían sido escuchadas y que la guía que tanto buscaba estaba por venir. 2 días pasaron desde mi encuentro profundo y catártico en el bosque. La paz y la serenidad que habían descendido sobre mí en aquel santuario natural permanecieron como un aura protectora, envolviéndome en un manto reconfortante de calma incluso ante las inevitables turbulencias de la vida. Sin embargo, a pesar de esa calma renovada, sabía que algo mayor aún estaba por venir. Era como si aquel momento de conexión divina hubiera sido solo el preludio para una transformación más profunda y trascendental. Y así, en aquella mañana de cielo claro y brillante, regresé al claro sagrado del bosque, decidido a entregarme completamente a la voluntad divina, cualquiera que fuera el propósito que me aguardaba. Con pasos reverentes, recorrí el mismo camino serpenteante que me había llevado a ese lugar 2 días antes, sintiendo la energía vibrante de la naturaleza pulsando a mi alrededor. Al llegar al claro, me arrodillé en el mismo punto donde había vertido mi corazón en fervorosa oración. La tierra húmeda parecía irradiar una energía primordial, como si estuviera viva y respirando al unísono con el ritmo cósmico del universo. Cerré los ojos, permitiendo que todos mis sentidos se sintonizaran con aquel lugar sagrado. Fue entonces cuando sucedió. Una voz, suave como la brisa matutina, pero inconfundiblemente distinta de mi propia conciencia, resonó en mi mente. No eran palabras articuladas, sino una especie de canto etéreo, un mantra que parecía emanar de las profundidades del propio cosmos. Estoy curado, estoy curado, estoy curado. Al principio, estas palabras parecían ecoar suavemente, como un murmullo distante. Pero luego, gradualmente, ganaron fuerza y volumen, hasta convertirse en un coro celestial que resonaba en cada célula de mi ser. Estoy curado, estoy curado, estoy curado. Con cada repetición, sentí una ola de energía revitalizante recorriendo mi cuerpo, expulsando las últimas sombras de dolor, miedo y oscuridad que aún pudieran habitar dentro de mí. Era como si esas palabras estuvieran deshaciendo las cadenas que tanto me habían aprisionado, liberándome de todas las ataduras emocionales que por tanto tiempo me impidieron alcanzar mi verdadero potencial. Estoy curado, estoy curado, estoy curado. Una luz cegadora, pero no deslumbrante, comenzó a brillar detrás de mis párpados cerrados. Era una luminosidad etérea, trascendental, que parecía irradiar de dentro hacia afuera, desterrando todas las tinieblas que un día me habían consumido. En ese momento, sentí una transformación profunda ocurriendo en mi interior.
Todas las capas de depresión, ira, vergüenza y ansiedad que se habían acumulado a lo largo de los años estaban siendo despojadas, revelando mi verdadero yo, un ser de luz, creado a imagen y semejanza del Creador. Fue como si hubiera renacido, emergiendo de un capullo de sufrimiento para convertirme en una criatura nueva, revestida de una belleza celestial que trascendía la comprensión humana. Al abrir los ojos, fue como si estuviera viendo el mundo por primera vez. Los colores parecían más vibrantes, los sonidos más nítidos, el aire más dulce. Todo a mi alrededor irradiaba una energía revitalizante, como si la propia creación estuviera vibrando en sintonía con mi transformación interior. Y fue en ese momento de claridad trascendental que avisté el majestuoso ciervo, parado a pocos metros de distancia, sus ojos profundos mirándome con una sabiduría temporal. Era como si esa noble criatura hubiera sido enviada como un mensajero divino, un símbolo viviente de la renovación y la gracia que acababan de tocarme. Lágrimas de alegría y gratitud rodaron libremente por mis mejillas cuando reconocí la verdad profunda detrás de esa experiencia mística. Había sido curado no solo en el sentido físico, sino en un nivel mucho más profundo y trascendental. Las heridas emocionales que me habían atormentado durante tanto tiempo habían sido finalmente cicatrizadas por la gracia divina, y había emergido como un ser renacido, listo para abrazar la vida con una plenitud y un propósito renovados. Desde aquel día transformador en el bosque, cuando experimenté la sanación divina de cuerpo, mente y alma, mi vida nunca volvió a ser la misma. Era como si hubiera renacido, emergiendo de las cenizas de mi antiguo yo para abrazar una existencia llena de luz, propósito y gratitud. Las sombras que me habían consumido por tanto tiempo, la depresión asfixiante, la ira corrosiva, la vergüenza paralizante y la ansiedad opresiva habían sido barridas, dejando solo un lienzo en blanco donde podía pintar una nueva realidad, una vida renovada por la gracia celestial. En esta nueva fase, busqué activamente glorificar a Dios en cada aspecto de mi camino. Cada respiración, cada paso, cada decisión se convirtió en un acto de adoración, una oportunidad de honrar al Creador que me había rescatado de las profundidades más oscuras. Recuerdo despertar cada mañana con un corazón rebosante de alegría, mis ojos llenos de lágrimas de gratitud. El simple acto de existir, de sentir el calor del sol en mi rostro y la frescura de la brisa matutina, se convertía en una celebración de la vida renovada que me había sido concedida. En mis momentos de introspección, reflexionaba sobre el viaje que había recorrido, desde la desesperación asfixiante hasta la plenitud trascendental. Era como si hubiera escalado una montaña empinada, luchando contra vientos contrarios y obstáculos aparentemente intransitables, solo para emerger en la cima y contemplar la vista deslumbrante que se extendía ante mí. Y así, con el corazón lleno de gratitud, buscaba orientación divina en cada paso que daba. Antes de tomar cualquier decisión importante, me arrodillaba en fervorosa oración, entregando mis preocupaciones y anhelos en manos del Creador, confiando en que Él conocía el camino, incluso cuando yo no podía vislumbrar el destino final. Señor, guíame en tu sabiduría infinita. Muéstrame el camino a seguir, pues sé que tus planes son mucho mayores y más grandiosos de lo que puedo comprender con mi mente limitada. Y, de manera milagrosa, las respuestas siempre venían no necesariamente en forma de una voz audible, sino a través de señales sutiles, coincidencias aparentemente aleatorias que encajaban perfectamente, o simplemente una sensación de paz interior que trascendía la comprensión humana. Recuerdo una ocasión en particular, cuando me encontré ante un dilema aparentemente insoluble en mi vida profesional. Había orado incansablemente por orientación, pero las respuestas parecían esquivarme. Entonces, en un momento de desánimo, decidí caminar por el bosque sagrado que había sido escenario de mi transformación. Mientras caminaba por el sendero serpenteante, permitiendo que la belleza natural calmara mi mente agitada, avisté un pequeño arroyo cristalino serpenteando entre los árboles. Y fue allí, reflejado en las aguas danzantes, donde percibí la solución que tanto buscaba. Era como si el propio universo me estuviera enviando un mensaje codificado, una epifanía divina disfrazada de flujo natural. A partir de ese momento, aprendí a confiar plenamente en la guía celestial, incluso cuando los caminos parecían oscuros y tortuosos. Pues sabía, en mi corazón renovado, que Dios siempre estaba conmigo, guiando mis pasos hacia un propósito mayor, un viaje de crecimiento espiritual y realización personal. Y así, día tras día, elección tras elección, permití que mi vida se convirtiera en un testimonio vivo de la gracia divina. Donde antes había oscuridad, ahora brillaba una luz incandescente, calentando no solo a mí, sino a todos aquellos que cruzaban mi camino. Pues había sido verdaderamente curado, no solo de las heridas visibles, sino de las cicatrices más profundas que habían corroído mi alma por tanto tiempo.
Y en este viaje continuo de renacimiento, busco constantemente honrar el milagro que me fue concedido, caminando con fe renovada, esperanza inquebrantable y un corazón rebosante de amor y gratitud por el Creador que me rescató de las tinieblas y me trajo a la gloriosa luz del día.